Salmo 32, versículo 1 y 2. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hasta ahí lo dejamos. Pueden tomar asiento. El regalo del perdón. El regalo del perdón. Esta noche tenemos acá el privilegio de participar en la comunión entre hermanos. Quiera Dios que un día todos podamos, de los que estamos acá, podamos ser parte de ella. Hay muchas cosas que uno antes de venir al Evangelio no las entiende. Y aún cuando estamos en el Evangelio, a veces hay muchas cosas que no las logramos entender. Y hay algunas de ellas que nunca las entenderemos aún estando con el Señor, porque Dios es eterno, es infinito. Y Él en su misericordia nos permite que podamos conocer de Él, pero nunca lo conoceremos todo a plenitud, lo que Él es. Pero a veces tal vez hay algunas dudas con respecto a esto. Pero conforme a la palabra de Dios, vamos estudiando la palabra de Dios, podemos darnos cuenta por qué los cristianos deben de compartir y celebrar algo que el Señor dijo, que sería un anuncio y un recordatorio en memoria de lo que Él había hecho por nosotros. Porque cuando entendemos qué tan grande fue el amor para poder haber sido perdonados todos nosotros, y si juntáramos y uniéramos todos los diarios, así decir, aunque yo sé que quizás nadie lo ha escrito acá, pero si nosotros, por así decirlo, tuviéramos un documental de nuestras vidas guardado y lo pudiéramos unir y hiciéramos una biblioteca acá, fuera una biblioteca de terror por las cosas que fuimos antes, por lo que hicimos, por lo que vivimos, por lo que nuestros pensamientos eran, por lo que nuestra vida quería, por lo que nuestro cuerpo hacía, por lo que nuestra boca hablaba, por lo que nuestros ojos miraban. Sería un diario de horribles cosas que hicimos en el pasado. Y eso es lo que el Señor perdonó a cada cristiano. Ha perdonado literalmente y completamente. Cada cristiano ha sido perdonado. Quizás uno de los hombres que más experimentó el perdón en el Antiguo Testamento, esta dicha, fue David. Fue un hombre que experimentó el perdón de una forma tan real para él. Y es una de las cosas que David lo hace ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque fue un hombre que siempre reconoció lo que él era. Reconoció su iniquidad, su maldad, su pecado, y vino y sabía dónde llegar. Ahora, hermanos, en todas partes del mundo hay miles de personas que anhelan que alguien les pida perdón por una ofensa que les han hecho. Hay personas que están esperando, de que alguien vaya y les diga que les perdone por lo que hicieron, por la falta que cometieron en contra de ellos. Usted puede escuchar de padres que no hablan a sus hijos porque los padres han pasado años sin hablar con sus hijos, porque dicen que sus hijos cometieron una falta y están esperando que ese hijo vaya arrepentido y le pida perdón. Usted ha escuchado de hijos que están tan resentidos con sus padres o sus madres y no hablan con ellos, no tienen ninguna comunicación y dicen hasta que me pida perdón. Amigos, esposos, fueron esposos un tiempo, personas que viven en su misma casa, no tienen una buena relación en este momento, no son personas que hablan en sus hogares, sino viven como enemigos dentro de sus casas, esperando que una de las dos partes tenga que pedir perdón. Y es algo muy difícil. Es algo muy difícil para nosotros. Es algo muy difícil para el ser humano el humillarse. Pero es un regalo que Dios da a nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo dice que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad, la voluntad del Señor es que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón. Quiere decir que quien pone en nuestros corazones el buscar el perdón es Dios, para que nosotros busquemos a Él,
porque Él sabe, Él ama a lo que Él ha creado, Él ama a los seres que ha creado y Él no quiere destruirlos, dice la Biblia. Dios no se complace con la destrucción del hombre. Dios no se complace con la muerte del hombre y Dios no se complace con destruir al hombre cuando el hombre se rebela en contra de Él. Él antes de destruirlo le da la oportunidad que pueda escuchar del perdón y el hombre pueda venir. Cuando nosotros leemos, hermanos, cuando nosotros leemos la parábola del hijo pródigo, muchos predicadores vamos y nos centramos en el hijo. Y decimos que el hijo tomó la actitud de arrepentirse y tomó la actitud de volver a la casa y tomó la actitud de reconocer el error que había cometido, pero perdemos el centro de la parábola. El centro de la parábola no es el hijo pródigo. El centro de la parábola es el padre del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo lo había ofendido, lo había dañado, lo había lastimado y había desobedecido. Pero cuando nosotros encontramos esta parábola nos damos cuenta que no es tanto que el hijo pródigo haya regresado. ¿Sabe qué es lo impactante? Lo impactante es que el padre todavía está esperando a ese hijo. Y lo más impactante todavía es de que aquel hijo va preparando su discurso en el camino y diciendo lo que va a decir, diciendo lo que le va a pedir al padre, lo que va a hacer ahora que ya no va a ser un hijo. Y cuando el hijo va y en el momento que va a abrir su boca a expresar su condición, el padre no lo deja que termine, sino que lo abraza. Dice que el padre corre ante su hijo, no le importa la condición que viene sucio, viene de estarse en el pecado, viene de estar en rebeldía. El padre lo abraza, lo reconoce como su hijo, como su hijo. El padre lo primero que hace, dice, pónganle calzado. Sabemos que cuando el tiempo antiguo, un esclavo andaba descalzo. Los únicos que andaban con zapatos eran los hijos, los herederos tenían zapatos. El esclavo identificado siempre andaba descalzo. El hijo dijo, voy a ir y ya no voy a ser como el hijo, como uno de sus hijos, sino voy a ser como uno de sus servidores. Y el padre le dice, pónganle calzado, pónganle vestido y pónganle un anillo, el reconocimiento de que era parte de la familia. Eso es la grandeza del perdón. Aquí David está diciendo que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Miles de personas están esperando, como le he dicho, pero miles de personas en este momento viven su vida sin buscar el perdón, pedir perdón al Señor. Miles de personas en el día de hoy, en todo lugar, en todas partes del mundo, andan caminando por todo el mundo y saben muy bien que han ofendido a Dios, que han quebrantado la ley de Dios, que han ido en contra de los mandamientos de Dios, que quieren eliminar de sus mentes la idea de que hay un Dios y ellos viven equivocados y no quieren buscar el ser perdonados por el Señor. Vemos lo que dice acá el Salmo. Dice el salmista que es bienaventurado el hombre que su vida de pecado ha sido perdonada, y no solo perdonada, sino que ha sido borrado su archivo de iniquidad. Dice que bienaventurado aquel cuya transgresión, bienaventurado es bendecido aquel hombre cuya transgresión, o sea, la transgresión aquí significa pecado, ha sido perdonada. ¿Por quién? Por Dios. Y que no solamente ha sido perdonada, sino que también ha sido cubierto lo que ha hecho. Y también dice que es bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ya ha sido perdonado y ya su transgresión, su pecado ha sido cubierto. Y dice que es bienaventurado aquel hombre que ya Jehová no lo culpa de iniquidad, sino que lo ve como una persona justa y en cuyo espíritu no hay engaño. Es una persona que ha sido transformada y luego dentro de él, como cristiano, ya no hay una falsedad. Está hablando de una falsedad de vida, de una falsedad de vida. Las personas en el día de hoy, si nosotros preguntamos a las personas, todo el mundo se cree bueno. Algunos están entre buenos y malos, algunos creen que son buenos, pero acá lo que están viviendo es un engaño. Dentro de ellos su espíritu, su alma, su alma los tiene engañados, su corazón es perverso más que todas las cosas y los tiene engañados y creen que viven una vida buena. Pero acá está diciendo el salmista que la única forma de que no haya un engaño en nuestra vida de bondad
y de justicia propia es cuando el Señor ha perdonado nuestro pecado. Nuestro pecado. Vemos acá, por ejemplo, quiero que veamos el Salmo 139. 139, para aquellas personas y nosotros que vivimos un tiempo en un engaño, creyendo que todo lo que nosotros hacíamos estaba bien y nos cubríamos de ciertas personas. Pero el Salmo 139 dice David también, dice hablando de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado y conocido. ¿Quién más que Dios para examinarnos? ¿Qué significa esto? Dios a diario, Dios nos ha hecho un examen total en nuestra vida. No tanto en nuestro exterior, sino en nuestro interior. Dios nos examina. Como cuando lo ponen a uno en aquella máquina y puede verse todo cuando uno va pasando y hay una máquina para detectar si hay armas y una persona está observando la pantalla y está observando a aquel individuo y lo ve perfectamente qué es lo que tiene. Dios, dice David, me ha examinado y me ha conocido. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y a cada ser humano. Dios lo conoce muy bien. Y dice el salmista David: tú has conocido mi sentarme. Él sabía cuando David se sentaba, a qué David se sentaba. Él sabe muy bien a qué nos sentamos. Cuando nosotros tomamos y nos sentamos por un momento, sabe lo que estamos haciendo, sabe lo que estamos mirando, sabe lo que estamos pensando en ese momento que estamos sentados, sabe con quién estamos sentados, sabe enfrente de qué estamos sentados. Y dice que sabe también el levantar, sabe muy bien el momento que nos levantamos, qué vamos a hacer. Dice que ha entendido desde lejos mis pensamientos. Desde muy lejos, desde muy antes, Dios conoce lo que nosotros estamos pensando. Y todos los caminos son conocidos. Todo lugar donde nosotros hemos andado por 30 y tantos años, 20 años, 18 años, 14 años, 40 años, 50 años, donde hemos caminado, el ojo de Dios ha estado allí y ha estado viendo qué es lo que nosotros hacemos. Ha escudriñado el andar y ha escudriñado también el reposo. En el momento que nosotros estamos acostados, en el momento que el hombre está acostado, el ojo de Dios está ahí. Podemos estar solos, podemos estar en cualquier lugar apartado, podemos estar en un lugar donde no hay más personas, donde solamente está nuestro lugar de reposo, nuestra cama, pero el ojo de Dios está viendo ahí y no está solamente viendo nuestro cuerpo exterior, sino que está viendo lo interior, está viendo los pensamientos. Dice: todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Todavía no hemos pensado en lo que vamos a decir y Dios sabe muy bien lo que queremos decir, lo que estamos pensando, y aunque a veces no lo digamos, pero lo hemos pensado, ya ha sido un pecado en contra de Dios porque ya lo hemos pensado. Y dice: tú conoces todo, detrás y delante me rodeaste. Dios en su omnipresencia, Dios en su espíritu, siendo un espíritu, Él está en todo lugar, está enfrente y está atrás de nosotros. Está a un lado, está al otro lado de nosotros. Dice: sobre mí pusiste tu mano. Quiere decir, está en control de nuestra vida. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Era algo inexplicable para David, como lo es también para nosotros, porque no estamos acostumbrados a ver un tipo de cosa tal como esta, de la omnisciencia de Dios. Alto es, no lo puedo comprender. Y él pregunta: ¿a dónde miré de tu Espíritu Santo, quien tiene el control? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me puedo ir de tu presencia? ¿A dónde podemos estar? Jonás dijo: me voy a ir para otro lado porque no quiero ir a predicar a Nínive. Dios sabía para dónde iba Jonás. Lo tomó, fue al barco, comenzó a poner una tempestad y luego usted sabe lo que sucedió. Porque Jonás en un momento olvidó la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Así nosotros también, donde quiera que podamos ir, la presencia de Dios está ahí. Dice el salmista: si fuera el cielo, allí estás tú.
ahí es el trono de Dios. Si en el Seol o en el sepulcro hiciere mi estrado, he ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ahí está Él también. Aún ahí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque estuviéramos en algo muy oscuro, aunque apagáramos todas las luces, aunque nos encerráramos en un lugar, aunque nos metiéramos en una caja de cartón, ahí está Dios viéndonos. Él sabe muy bien lo que somos. Él sabe muy bien lo que hemos hecho. Él sabe muy bien lo que hemos pensado. Él sabe muy bien cuál es nuestra intención. Sabe muy bien lo que pensamos en este momento. Sabe muy bien lo que vamos a hacer mañana. Sabe muy bien lo que vamos a hacer dentro de una semana. Él lo sabe muy bien todo. Él es omnisciente. Él conoce todo. Él sabe el día que yo voy a morir. Él sabe el día cómo yo voy a morir. Él sabe cuánto tiempo voy a durar en esta tierra. Él lo conoce muy bien, muy bien. Dice Ezequiel también, veamos unos libros más adelante, Ezequiel, capítulo 11 de Ezequiel. Capítulo 11 de Ezequiel, vemos también una muestra. Con esto quiero que podamos entender el mensaje. Por eso estamos leyendo estas escrituras con respecto a la omnisciencia de Dios. Dice Ezequiel capítulo 11, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, el profeta Ezequiel, la cual miraba hacia el oriente, y aquí en la entrada de la puerta 25 hombres que representaban a los 25 príncipes de Israel, entre los cuales vi a Hanasanía, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad, o sea, piensan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová. Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Estos hombres estaban maquinando, estos 25 hombres. Cuando vamos a la historia de esto, Dios les había dicho que no hicieran las casas en Israel, que las hicieran en Babilonia, porque iba a haber una invasión. Y ellos maquinaban dentro de ellos, no va a ser así. Estaban pensando en sus pensamientos nada más. Estaban solamente pensando, no le estaban diciendo a nadie. ¿Y qué está diciendo el Señor? Le está diciendo, estos hombres están ocultos, pensando en secreto qué van a hacer en contra de mi palabra. Porque por Jeremías había dicho el Señor, hagan casas en Babilonia, no en Israel. Pero ellos dicen, no va a suceder todavía. En su mente, el Señor manda a Ezequiel y le dice, diles que lo que sube en su espíritu, o sea, dentro de ellos, ya yo lo entendí, ya lo sé, ya lo comprendí. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el Señor? Que lo que nosotros pensamos, lo que acá he dicho, Él ya lo sabe muy bien. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Las hojas en el huerto del Edén no pudieron cubrir a nuestros padres, Adán y Eva. Las hojas no lo pudieron cubrir. Ellos se escondieron y tuvieron miedo. Ahí viene Dios y se esconden olvidando la omnisciencia de Dios. No pudieron las hojas cubrir. ¿Quién más estaba ahí cuando el malvado Caín mató al justo Abel? ¿Quién estaba ahí? Que podía decirle a Dios. Caín se levanta, mata a su hermano y se olvida de que estaba el ojo de Dios ahí. Y Dios lo estaba viendo y le dice luego, ¿qué has hecho? La anciana Sara estaba detrás de las pieles de una tienda y se estaba riendo. Y le dice Dios, ¿por qué se está riendo Sara? Sara se estaba riendo en secreto del viejito de su esposo y de que ella era viejita también. Y le pregunta, ¿por qué se ríe Sara? Y Sara se asusta y dice, ¿cómo me ha visto? Si estoy detrás de una tienda, las tiendas eran de pieles de animales. Sara se olvidaba de que era un Dios omnisciente. Cuando Acán va a pelear de parte del pueblo de Israel,
haya un lingote de oro, un pedazo de oro, ¿y qué hace? Hace un hoyo y lo entierra. Agarra un manto babilónico y lo esconde, y el dinero también lo esconde, cuando Dios había dicho que nadie toque nada del anatema. Nadie agarre nada del anatema porque va a ser maldición. Y él, Acán, el soldado, lo agarra, hace un hoyo y lo esconde. Saúl manda al pueblo a pelear a una ciudad más pequeña que Jericó, manda menos soldados. ¿Y qué pasa? Hay una mortandad israelita. Y Josué comienza a llorar y dice, ¿por qué permitiste esto? Y dice, hay un hombre que ha agarrado anatema. ¿Quién vio a Acán? Humanamente, nadie. Él se cuidó, pero el ojo de Dios estaba ahí. El ojo de Dios estaba ahí. Cuando David planificó todo lo que planificó contra aquel hombre, contra Urías, contra uno de sus valientes, contra la mujer de él, ¿quién lo estaba viendo? Nosotros lo sabemos porque está en la Biblia. Porque ¿quién lo estaba viendo? Cuando él estaba haciendo todo eso, Dios lo estaba viendo. Pero David creía que nadie lo había visto. ¿Cuándo se dio cuenta David? Cuando llegó Natán y le dijo, ese hombre eres tú. ¿Natán lo había visto? No. Dios le había dicho a Natán, ve y dile lo que ha hecho. Ese es nuestro Dios. ¿Qué quiero que podamos entender con esto que hemos visto? ¿Qué quiero que podamos entender? ¿Sabe qué es lo que quiero que podamos entender? ¿Qué tan bienaventurados somos de haber sido perdonados? ¿Qué tan bienaventurados somos de haber sido perdonados? Y qué gran misericordia tiene Dios para aquellos que no han sido perdonados, que todavía los quiera perdonar. Que todavía los quiera perdonar. Porque a pesar de que Dios nos ha conocido, hermanos, desde pequeños, a pesar de que Dios nos ha conocido desde la adolescencia, desde la edad de 12 años en adelante, el niño es responsable. Quizás en el día de hoy hay jóvenes menos de 12 años que ya pueden ser responsables. Depende de la condición que tenga su mente para poder discernir. Un joven se hace responsable desde este momento, desde que conoce lo que es la ley y reconoce lo que es la gracia. Si un joven de 9 años entiende perfectamente la ley de Dios y entiende lo que significa la gracia, esa persona ya es responsable del juicio de Dios. Si un joven de 12 años lo reconoce qué es la ley y qué es la gracia, a partir de ese momento ese joven es culpable si no acepta la gracia y no pide perdón. Por eso es que los niños con enfermedades mentales, aunque tengan 25 años, nunca serán culpables del pecado, porque ellos no pueden entender lo que es la ley y no pueden entender lo que es la gracia. No pueden buscar esa gracia porque no tienen la capacidad. Pero desde que nosotros tuvimos la capacidad del mal y del bien, y a pesar de saber lo que era bueno, hacíamos lo malo, hasta el día que Cristo vino a nuestras vidas, era suficiente, no solamente para que Dios los hubiera exterminado, sino que la misma ley los hubiera matado aquí en la tierra. Pero fuimos librados de la ley humana y fuimos librados de la ley divina sobre todas las cosas. Porque nosotros sabemos muy bien que lo que hemos sido, sabemos lo que hemos cometido, sabemos lo que hemos hecho. Y como lo he dicho antes, hay cosas que nosotros que estamos en este lugar nunca las contaríamos ni a nuestro mejor amigo o a su mejor amiga porque les causa vergüenza. Nos causa vergüenza contar algunas cosas que hicimos. Pero ¿sabe qué? Dios las conoce muy bien. Pero no es tanto que Dios las conozca muy bien, sino el hecho de que Dios las haya perdonado. El hecho de que Dios las haya perdonado. El hecho de que Dios haya hecho esto. ¿Cómo esto sucede? ¿Cómo esto sucede? Veamos Salmo 32 nuevamente. Veamos cómo esto sucede. ¿Cómo es que el hombre es transformado? El hombre es cambiado. No es tan fácil como se ve en el día de hoy. Si el nacimiento de un niño chiquito es algo hermoso y divino y sobrenatural, es mucho más grande el nuevo nacimiento de un pecador. Es mucho más grande. ¿Cómo es que esto sucede? Vemos acá al salmista
Y él se pone como ejemplo de lo que está hablando. Él dice, es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Él había sido perdonado y su pecado había sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová ya no lo culpa de esa iniquidad que ha cometido y cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y qué dice el versículo 3? Dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en gemir todo el día. El hombre puede callar y resistirse al perdón de Dios. El hombre puede callar y resistirse a pedir perdón a Dios y sufrir, porque el hombre sufre. El hombre sufre y ese sufrimiento viene de parte de Dios. Cuando el hombre está sufriendo, cuando el hombre comete algo y viene un sufrimiento, es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios diciéndole al hombre, arrepiéntete, arrepiéntete. Cuando aquel hombre no encuentra satisfacción, está con una mujer, está con otra, o la mujer está con un hombre, está con otro hombre, o el hombre ingiere bebidas, o gasta dinero en esto, en lo otro, usa todo tipo de cosas, tiene los lujos que tiene que tener, y luego viene y cae en la misma miseria y comienza a llorar en su soledad. Es la misericordia de Dios haciéndole sentir que es un miserable sin Cristo. Entonces él puede estar callando por un tiempo y el tiempo va pasando, se va envejeciendo y se va pasando el tiempo y dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Ven lo que estoy diciendo? La mano del Señor está apretando y el hombre siente que se ahoga, siente la angustia, no lo satisface esto, no lo satisface aquello, no lo satisface los amigos, no le satisface nada, y la mano de Dios en su misericordia está apretando como aquel doctor que llega a un niño con un divieso y el divieso está grande, con solo verlo la mamá se asusta, la mamá no quiere tocarlo y el doctor al nomás llegar comienza a hacer presión sobre aquel divieso. El doctor lo está haciendo por maldad, no lo está haciendo por maldad, lo está haciendo porque es su trabajo y es para el bien de esa persona, y comienza a apretarlo y aquel niño llora y grita y quiere zafarse del doctor, pero el doctor sigue apretando, sacando toda la pudrición hasta que saca la raíz, lo limpia, lo seca y le dice, tómate estos antibióticos y dentro de unos cuantos días estarás sano. Es lo que buen trabajo de un médico, es lo que Dios hace. Dios con el pecador comienza a apretar al pecador, aunque le esté doliendo, pero Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Salvar al pecador. Dios quiere salvarlo y en el proceso nos va a doler. En el proceso vamos a sufrir. Hay hombres que han sido tan prósperos en todas las cosas, han sido prósperos en lo material, han sido prósperos con su familia, tienen una gran familia, la han sostenido, tienen amistades, son conocidos en todas partes, pero luego comienzan a perder todo, y dice, todo me está saliendo mal. Muchas veces es la misericordia de Dios apretando, llamando y diciendo, me necesitas, porque vas a morir y vas a morir en condenación. Entonces está diciendo, ¿qué hace aquí? Cuando no soportó más, el versículo 4 dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano, o sea, mi prosperidad, mi belleza. Un árbol, está comparándolo a un árbol. Ve los árboles en nuestros países en el invierno, ve cómo se ponen en verano llenos de polvo en los lugares, en los cantones, en las aldeas, aquello seco del fuerte sol. Dice el salmista, aquella belleza que yo tenía para con Dios, aquella alegría, aquel gozo, aquel encanto de leer, de cantar, aquellos salmos se volvieron en sequedades de verano. Entonces, ¿qué hizo? Dios no le dejó ninguna salida. Dios lo encerró con su poder. ¿Y qué le tocó hacer? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Y qué dijo? Confesaré mi transgresión, mis transgresiones a Jehová. ¿Y Dios qué hace? Dios no se resiste en su amor a un corazón contrito y humillado. Por mala que sea una persona, no hubo un rey más malo que Manasés. Manasés fue un rey terrible. Cuando usted lee la historia de Manasés, fue un rey tan malo.
Pero cuando Manasés lo amarraron los sirios acá del cuello y le pusieron una cadena en su cuello y le pusieron unas cadenas en sus manos y lo llevaron trasladado como un perro, dice la Biblia, lo llevaron trasladado para poder estar allá esclavo y ser prisionero, dice que Manasés levantó los ojos al cielo y le pidió perdón a Dios. Y cuando le pidió perdón, Dios lo escuchó. Es grande el amor y la misericordia de Dios. Es grande el amor y la misericordia de Dios. Dice que Dios acá, confesaré mi transgresión. ¿Qué es confesar? Es decir a Dios, reconocer lo que yo soy. Señor, soy esto, tú lo sabes muy bien, tú me conoces, lo que el salmista decía, conoces mi sentarme, sabes lo que he hecho, sabes lo que cometo cada día, sabes lo que pienso, sabes lo que hablo, lo que miro, perdóname. ¿Y sabe qué hace el Señor? Toda esa maldad, no importa cuándo sean, son 5, son 1000, son perdonadas. ¿Cómo esto funciona? Veamos lo que dice Romanos, para que veamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, y con esto vamos a poder entrar luego a lo que es la Santa Cena. ¿Cómo esto funciona? Romanos 3. El hombre ha tratado por todos los medios posibles ser una buena persona. El hombre ha tratado por todos los medios posibles ser una buena persona. Ha tratado por todos los medios. Las religiones le ofrecen esto. Las religiones le ofrecen hacer obras. Las religiones le ofrecen orar tantas horas. Las religiones le ofrecen ver para un lugar al oriente y postrarse. Las religiones le ofrecen que vaya una vez al año a una mezquita y ir, y ahí las religiones le prometen el karma, alcanzar el karma. Las religiones prometen, la psicología promete esto, promete lo otro, pero el hombre no consigue lo que busca, Solamente hay una forma. ¿Cuál es la forma? Romanos 3, el 21, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El apóstol Pablo ha dicho que nadie por sus obras podrá justificarse, nadie. Pero aparte de esa ley que ha habido para que el hombre pudiera entender y conocer el pecado, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. Nosotros esto lo encontramos en la ley, lo encontramos en los profetas, en Isaías, lo encontramos en Daniel, todo esto. Y dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice esta maravillosa verdad, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta es la gran verdad del Evangelio y es la gran verdad del sacrificio de Cristo. El hombre intentó en vano y ha intentado en vano por sus propias obras. La iglesia solamente tiene un propósito, y la iglesia tiene el propósito de anunciar el Evangelio. Lo demás, los servicios, los privilegios que se le dan a un hombre o a una mujer no son para ser salvo. El estar en la puerta, el estar cantando, el estar enseñando a los niños, el estar tocando un instrumento, no tienen nada que ver con la salvación. Esos son privilegios. La salvación es solamente por la fe, y la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la justicia que menciona aquí? Sabemos que Dios es justo. ¿Qué significa que Dios sea justo? ¿Sabe qué es lo que significa? Que Dios es recto. Esa palabra quiere decir que Dios es recto. Nosotros somos injustos. ¿Qué significa esa palabra? Que somos torcidos. Lo contrario de recto es algo torcido.
El hombre es torcido, Dios es recto, es justo. Entonces aquí está diciendo que aparte de lo que la ley demandaba, se ha manifestado esa justicia. La justicia que anunciaron los profetas, la justicia de Dios, la justicia que Dios demandaba y la justicia que Dios es. Dios no tiene justicia, Dios es justo. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene santidad, Dios es santo. Entonces Dios tiene justicia, y para poderse acercar a Dios, un hombre necesita ser declarado justo por Dios, no por otro hombre. Por eso es que es una aberración la confesión a un sacerdote. Es una aberración en contra de la santidad de Dios. Es en contra de la soberanía de Dios. Que usted vaya, un hombre pecador igual que usted o peor que nosotros, esté en un cajoncito y se acerque y diga: yo te declaro justo, haz estas cuantas cosas y vas a ser justo. Es una aberración. Solamente hay uno que puede declarar justo, y ese es Dios. ¿Y cómo nos declara justo? Dice que la justicia es por medio de la fe. Y cuando dice por medio de la fe significa creer. Creer, no obrar, no hacer algo. No necesitamos hacer nada para nosotros ser salvos. Hablando con respecto a obras, no necesitamos hacer nada para ser salvos. Lo que necesitamos es creer ¿en quién? En Jesucristo. ¿En qué? En lo que Él hizo. En lo que Él hizo por nosotros. En lo que está haciendo por nosotros en este momento y lo que vendrá a hacer por nosotros. ¿Por qué? Para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos estaban destituidos. Todos los hombres han sido destituidos. Todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Pero, a pesar de haber estado destituidos, a pesar de haber sido culpables, está esta gran maravillosa verdad: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Para que podamos entenderlo mejor, siendo declarados justos. Justos. Dios nos declaró a nosotros justos, nos justificó y lo hizo de una manera gratuita. ¿Por qué? Solamente fue por su gracia. Fue algo que nació en Dios y Dios lo dio. No porque lo merezcamos, no porque lo hayamos pedido y no porque lo hayamos buscado. Fue un don de Él, como dice Efesios. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí va el versículo 25, lo que va relacionado con el salmo que tomamos, el 32. Cristo Jesús, su Hijo, a quien Dios el Padre lo puso como una cubierta sobre nosotros. Como una cubierta sobre nosotros. El propiciatorio o la propiciación, el propiciatorio era lo que cubría en el Antiguo Testamento el arca, aquella tapadera que tenía y cubría. Entonces está diciendo que Él puso a Cristo como nuestra propiciación. Cuando aquel publicano está pegándose en el pecho, lo encontramos en los evangelios pegándose en el pecho y dice: sé propicio de mí, Señor, que soy pecador. Sé propicio de mí, pegándose en el pecho, que soy pecador. ¿Qué está diciendo? Está diciendo: sé propicio de mí. Está diciendo lo que estamos leyendo. Cristo fue puesto por ese publicano como propiciación. El hombre oró y el Señor dice: se fue justificado a su casa. Está diciendo, siendo propiciación por medio de la fe en la sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados, el Señor habiéndonos cubierto con su sangre, con su sacrificio, ya no hay más castigo para nosotros. Ya no hay más condenación. Pasaron sobre Cristo nuestros pecados. Y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El Antiguo Testamento decía que el que justificaba al impío era culpable, ¿verdad? Así decía, así dice Proverbio, y también lo enseña Éxodo. El que justifica al impío es culpable. Entonces,
Aquí va la pregunta. ¿Por qué Dios ha justificado al impío? Cuando Él mismo ha dicho que el que justifica al impío es culpable. Dice, el Antiguo Testamento nos enseña por muchas porciones que el que justifica al impío es culpable. Y Dios lo aborrece. Pero ¿por qué Dios, entonces, cómo Dios justificó a cada uno de los que estamos en este lugar? ¿Y cómo Dios puede justificar al impío y no ser culpable? ¿Ah? ¿Cómo Dios hace eso? ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que pagó por usted y por mí. Hubo alguien que pagó por usted y por mí. Hubo alguien que llevó su culpa y llevó mi culpa. Entonces ahora Dios es declarado justo. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo justicia. No en usted, la hizo en Cristo. El Cordero, inmolado. El inocente, pagando por los culpables. El justo, pagando por los injustos. Aquí es lo que está diciendo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Él manifestó su justicia, toda su justicia fue manifestada a fin de que Él sea justo. O sea, no caer en lo que Él mismo había prohibido. Y el que justifica también, Él manifiesta su justicia, es justo, sigue siendo justo porque Él no tiene justicia, sino que Él es justo en sí. Y Él mismo justifica a los que es de la fe en Jesús, o sea, al que cree en el Evangelio de Jesucristo. Al que cree en el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, si yo hubiera hecho contra usted todo lo que yo he hecho contra Dios, usted nunca me hubiera perdonado. Nunca. Si usted hubiera hecho lo que ha hecho en contra de Dios contra uno de los hermanos que está acá, quizás nunca un hermano lo hubiera perdonado. Nunca. ¿Qué dijeron los apóstoles cuando el Señor les dijo? ¿Cuántas veces le dijo el apóstol, tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? ¿7? No, 70 veces 7. ¿Qué dijo en el momento? Aumentanos la fe. Para eso se va a necesitar mucha fe, le dijo. Aumentanos la fe, Señor, porque no va a ser fácil perdonar los 70 veces. ¿Cuántas veces usted pecó en contra de Dios? ¿70? No hay una cuenta. Nuestra cuenta de pecados es infinita. Si hay algo infinito en nosotros, es el pecado. Es lo único infinito en nosotros, el pecado. Hemos sido pecaminosos en gran manera. Por eso el apóstol Pablo dijo, nadie me va a quitar a mí el primer lugar, dijo el apóstol Pablo. Aunque sí, hay unos que le hemos quitado el primer lugar al apóstol Pablo. Pero él dijo, el primer lugar yo me lo llevo de todos los pecadores. Todos hemos pecado en este lugar. De una u otra forma lo hemos hecho. Pero ¿sabe qué? Hemos sido recibidos por gracia. Cristo murió por usted y por mí. Cristo murió por todo el que está en este lugar, a fin de una sola cosa, de que Dios no lo destruya. ¿Por qué seguir en la vida que estamos, si es que estamos todavía en el pecado, cuando el Señor quiere que estemos en una vida de gozo, en una vida de paz, en una vida de alegría? Mire lo que dice, con esto termino, el capítulo 5 de ahí Romanos, que dice: esto es lo más maravilloso para un hombre y para una mujer. Justificados pues por la fe, ¿qué sucede? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más guerra, ya no hay más enojo, ya no hay más contienda con Dios. Cada cristiano, cada cristiana, cada mujer, cada hombre, cada jovencita, cada jovencito que ha sido justificado, ahora ya no tiene más guerra con Dios. Dios ya no está enojado más con él. La ira toda la descargó en su Hijo. Ahora que hay, ahora tiene paz con Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos de recordar, no solamente este día, todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Cuando venga la oportunidad de pecar, piense, Cristo murió por mí. Cuando venga la oportunidad de decir una mentira, debo de pensar, Cristo murió por mí. Cuando venga la oportunidad de mirar algo indebido, Cristo murió por mí. Cuando venga una invitación de un lugar que no debo de ir, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Los primeros hombres, los puritanos, nunca se sacaban de su mente esta idea de que alguien había sufrido por ellos. Que alguien había sufrido por ellos, había pagado el precio, y ese fue el Hijo de Dios. Esta noche vamos a compartir la comunión
algo que el Señor ha dicho. Dijo, háganlo en memoria de mí. Todos los días que puedan hacerlo, dijo, háganlo. Porque dijo Él, un día lo voy a volver a beber con ustedes.